muchas gracias a los medios de comunicación por su asistencia a esta rueda de prensa del concejal de Obras y Servicios y del concejal de Empleo. Esta rueda de prensa la hemos planteado pues ante los comentarios y digamos que las mentiras que nos trasladó el Grupo Municipal Socialista el pasado martes a través del señor Callejas, del concejal de Callejas, en muchos puntos que estuvo tratando referidos a lo que tiene que ver con obras y servicios y lo que tiene que ver con el plan de empleo. Yo quiero achacar todo lo que comentó el señor Callejas, de conocimiento. Que el señor Callejas acaba de arrancar en el mundo de la política y bueno, pues tiene que posicionarse lógicamente en su grupo municipal y tiene que posicionarse obviamente también en su partido, y muchas veces pues esas cuestiones te llevan a otras. Entre todas las cosas que estuvo comentando en su rueda de prensa, habló de que que este gobierno no había llegado a ningún consenso con los trabajadores de la brigadilla de cara a las horas extras de Semana Santa. Yo le quiero comentar al señor Callejas, yo no sé si es que no se lo habrán comentado en su grupo político, que es bastante probable que no, porque si no, no se entiende lo que dijo. Le estoy enseñando un cuadro que tiene que ver con cómo se pagaban las horas extras a partir del convenio colectivo del Acuerdo Marco del 2015 y a cómo se empezaron a pagar después con un acuerdo al que se llegó en 2017. Les voy a explicar un poquito en qué consiste este cuadro. Después del convenio colectivo y el acuerdo marco, la hora extra se calcula en función de un porcentaje, que es un 1,70% de la hora ordinaria, de lo que se paga una hora ordinaria en esta casa. Pues la hora extra es 1,70 de la hora ordinaria. Entonces eso, lo que se hace luego en función de si la hora extra es sábado, domingo, festivos o noche, pues se va multiplicando ese coeficiente de 1,70, en aquel entonces se multiplicaba 1,70 por 1,25 si era hora extra en sábados, domingos, festivos o noche, y si era hora extra en sábado, domingo, festivo y en noche, en conjunto se pagaba también a 1,70 por 1,50. Eso es lo que dice el acuerdo marco y el convenio colectivo. Pues bien, en 2017 se llega a cabo un acuerdo. Les recuerdo quién era el alcalde del señor Callejas en 2017, por si no lo recuerdan, que era el señor Ramón García. Se lleva a cabo un acuerdo para rebajar ese importe, esos porcentajes a los que se abonan las horas extras. Es decir, pasamos del porcentaje de la hora ordinaria del 1,70 al 1,25 de la hora ordinaria. Es decir, que se rebaja el importe de las horas extras que se abonaban a los trabajadores de esta casa. Es decir, que hay un detrimento en las percepciones salariales, en los derechos económicos de los trabajadores de esta casa. Y le vuelvo a recordar al señor Callejas, el alcalde era Ramón García, votó a favor, si no recuerdo mal, fue un pleno el pleno ordinario de octubre del 2017. Votó a favor el Partido Socialista, es verdad que el Partido Popular se abstuvo, esto también hay que decirlo, y también es verdad que nosotros estamos preparando un acuerdo con los trabajadores, de hecho ya lo tenemos preparado, ya ha pasado por mesa de negociación, por cierto, con el voto a favor de todos los sindicatos, todos los grupos, excepto la abstención del PSOE, hemos llegado a un acuerdo para mejorar ese porcentaje del 1,25 e incrementarlo y mejorar ese incremento o esa hora extra que se le paga a los trabajadores de la casa, en este caso a la brigadilla y al resto de trabajadores. Por cierto, lo vamos a llevar en el pleno ordinario de este mes para que todos los grupos políticos se posicionen y espero que salga a favor con el apoyo de todos los grupos políticos. Por lo tanto, no podemos hablar de que no se ha llegado a un acuerdo ni que no se ha trabajado, porque cuando hubo que llegar a un acuerdo con ellos fue al revés. En 2017 se les bajó esa hora extra, ese porcentaje de hora extra, con lo cual la hora extra es más barata y nosotros lo que queremos hacer ahora es que la hora extra pues se incremente y se acerque a lo que había en su origen, que era el porcentaje que les he dicho de 1,70 de la hora ordinaria. Pero no me voy a quedar ahí solo. Recuerdo también al señor Callejas que había contenciosos administrativos sobre la RPT, la relación de puestos de trabajo que aprobaron en su momento en mayo de 2023 antes de las elecciones, sin dotación presupuestaria, y que muchos de esos contenciosos administrativos afectaban a trabajadores de la brigadilla.
y que esos contenciosos administrativos, en muchos casos, se llegó a un acuerdo con ellos para muchas de las demandas que trasladaban esos contenciosos administrativos, poderles aceptar esas demandas, esos factores de valoración mejorárselos, y muchos de ellos, en muchos casos, han retirado los contenciosos administrativos porque hemos llegado a un acuerdo con ellos para que pudieran mejorar aquello que reivindicaban en su demanda. Pero es más, hemos hecho aportaciones al plan de pensiones. Nos hemos comprometido, el gobierno de Manuel Senado se ha comprometido a hacer aportaciones al plan de pensiones, se ha comprometido a hacer aportaciones al plan de pensiones hasta el 2028. Es decir, incrementando, haciendo aportaciones con las arcas municipales a ese fondo de pensiones que beneficiarán a todos los trabajadores de esta casa. Les recuerdo que no se hacían aportaciones al fondo de pensiones desde el año 2013, por si alguno no se había quedado con ese dato. Imagino que todas estas cosas no se las habrán comentado al señor Callejas. Obviamente, es más, llegamos a un compromiso, y aquí está el concejal de Obras y Servicios que lo puede certificar, con la brigadilla, para que después de feria, las horas estas que habían echado se abonaran un 25% de esas horas, al que se hubiera superado las 50 horas que establece el convenio colectivo de horas extras. Se llegó a un compromiso con ellos para que ese exceso de 25% de horas extras que habían echado se les abonara. Digo, el convenio colectivo dice que son 50 horas de horas extras y el resto a compensar. Pues más, aquellos que habían saltado 50 horas, ese 25% de horas también se les ha abonado. Por lo tanto, que no hemos llegado a un consenso con los trabajadores de la casa y con los trabajadores de la brigadilla, está muy lejos de la realidad con lo que les estoy comentando. Le puedo asegurar también al señor Callejas que la relación que tenemos con los trabajadores de esta casa es excelente. Así de literal lo digo, excelente. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando de la mano con ellos para mejorar todo aquello que ellos nos están reivindicando. Y eso es lo que hay que hacer, como responsables y como cargos públicos. También decía el señor Callejas, hablaba de que lo que yo planteaba en el año, o planteábamos mi compañero y yo, en el mandato anterior, sobre los planes de empleo. Y le vuelvo a repetir lo que dije en rueda de prensa el martes. Los planes de empleo, hay un objetivo, que es el social, y el otro objetivo, que es el de la empleabilidad. Ese objetivo de la empleabilidad es en el que hemos estado trabajando anterior y seguimos trabajando ahora, es decir, que esa empleabilidad sea real, que esos planes de empleo vayan vinculados a formación, que vayan vinculados a que la empresa privada pueda participar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que esos 136 trabajadores que ahora entran en el plan de empleo luego puedan seguir trabajando en empresas de nuestra localidad, o puedan seguir trabajando en otras empresas, pero que al fin y al cabo encuentren una oportunidad en el mercado laboral. ¿O qué es lo que quiere el señor Callejas? Que esos 136 trabajadores estén 6 meses trabajando en el plan de empleo y luego lo van a engrosar las listas del paro. Pues de poco nos ha servido entonces tener planes de empleo, simplemente para que esos 6 meses podamos darle una salida a esos desempleados. Pues yo prefiero que esos desempleados y esos 136 trabajadores luego encuentren una oportunidad laboral. Y yo prefiero que los datos del paro sean como los que han sido en abril, que se haya reducido la tasa de desempleo en en 75 personas. Y yo prefiero que estemos en una tasa de desempleo por debajo de los 2.000 desempleados. Claro que lo prefiero, en 1956. Hacía 15 años que no estaba en una tasa de desempleo. Claro que sí, eso es lo que yo quiero, como concejal de empleo, que se haya oportunidades en nuestra ciudad para que aquellos que necesiten emanciparse, necesiten encontrar un empleo, lo encuentren. Porque como bien decía una ministra hace muchos años, la mejor política social es el empleo. Sin duda, esa es la mejor política social. Decía también el señor Callejas que podíamos haber pedido el adelanto del 50% de los trabajadores en enero. Vuelvo a decir que desconoce totalmente cómo funciona esto. Independientemente de que hubiéramos pedido el adelanto de ese 50% de trabajadores en enero, es que el problema, y lo vuelvo a repetir otra vez, lo dije el martes, es que esos 136 trabajadores que hoy se pueden empezar a inscribir ya, hoy hasta el 29 de mayo, se pueden empezar a inscribir en el plan de empleo, no se les va a seleccionar hasta junio o julio. ¿Por qué? Porque hasta junio no podemos solicitar la formación para ese plan de empleo. Y como el 30% está obligado a hacer formación, ¿quién delimita quiénes son los que hacen o no formación? Pues la oficina de empleo. Y hasta que la oficina de empleo nos conceda los cursos y sepa los cursos que tenemos, no puede decidir qué 30% de esos trabajadores van a hacer formación. ¿O es que lo vamos a decidir nosotros? El concejal de Obras y Servicios, el concejal de empleo. Usted sí, usted no, usted sí, usted no. No. Eso lo delimita la oficina de empleo. Por tanto, da igual que solicitemos el 50% de adelanto de los trabajadores. También por desconocimiento. Yo siempre insisto en el desconocimiento. No quiero interpretar que el señor Callejas no va más allá del desconocimiento. Cuando llega la resolución definitiva, dice el señor Callejas que podíamos haberlo acelerado. La resolución definitiva llegó a finales de abril.
Cuando llega la resolución definitiva, se lo informo porque probablemente sus compañeros, sobre todo el señor Andújar, que conoce esto cómo funciona, lo mismo nos lo ha informado. Cuando llega la resolución definitiva, nosotros tenemos que enviar el borrador de bases a Albacete, a la delegación. La delegación le tiene que dar el visto bueno. A veces hay algunos matices que hay que modificar, que es lo que ha sucedido. Nos hizo que hiciéramos algunos cambios, se lo volvió a enviar y sobre esa base ya definitiva nos dio el ok. Y esas bases definitivas hay que pasarlas a la oficina de empleo para que en 5 días la oficina de empleo presente las ofertas y le mande la carta a los trabajadores, a los empleados, que es lo que ha hecho, mandar la carta a los empleados con las ofertas que hay de empleo. Pero esos son trámites que hay que hacer, que no nos los podemos saltar, que además lo marca directamente en las bases de la convocatoria, que me parece a mí que el señor Calleja no se las ha leído. A la prueba me remito que no se las ha leído. Luego dice que ya se están seleccionando en Villarrobledo y en Almansa. Yo no sé si él habrá hablado con los concejales de empleo o las concejales en este caso. Yo he hablado con ambas, la de Almansa y con la de Villarrobledo. Y lo que me dicen es que allí simplemente lo que han hecho es exactamente lo mismo que nosotros. Poner ahora en marcha las bases, van a empezar a hacer la selección y a partir de ahí los únicos que pueden entrar, ya digo, que podrán empezar ya, serán los que vienen derivados de servicios sociales. Pero esos serán, en nuestro caso serán 34, pero que los demás todos tienen que pasar por un proceso de selección. Y eso también, es más, eso también tiene que pasar por un proceso de selección porque al final tiene que la Delegación de Servicios Sociales de Albacete, la que tiene también que dar el ok a toda esa selección que se hace de esos trabajadores que vienen o de esos que se les va a contratar a través de servicios sociales. Es un desconocimiento absoluto, desde luego, el que tiene el señor Calleja, de cuál es el procedimiento, que además es muy sencillo. Aunque se cojan las bases, se lean las bases, se lea la convocatoria, ahí aparece todo meridianamente bien explicado. Luego dice que ya se ha ingresado el 50%. Sí, efectivamente, el día que le hizo la rueda de prensa, el martes, se ingresó el 50% del plan de empleo de la Junta. Por cierto, el plan de empleo de la Junta, que es el de 2024, que no nos lleve a equívoco. El plan de la Junta, que es de 2024, se ingresó el 50% el martes. Pero es que aunque lo hubiéramos ingresado en enero, el 50% anticipado o el 100% anticipado, vuelvo a repetir, que hasta que no tengamos en junio la solicitud hecha de los cursos de formación y nos concedan los cursos, el SEPE no puede delimitar qué trabajadores van a hacer fácil y quiénes no para poder contratarlos. Es decir, que es que eso es así. Lo pone taxativamente en el cronograma que marcan las bases y el cronograma que los técnicos de empleo de esta casa nos han facilitado a los responsables de empleo.